¿Estamos en vivo? ¿Cuántos en línea? Ahora podés hablar. Pero decide para saber cuánta gente hay en línea o escribirlo en un papel. Son pocos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Habla porque me siento solo, señor. Habla en serio, te digo. Decime cuánta gente hay en línea, Flor. Decime, habla. 1000. Sí. Bueno, 1200. Hacía rato que tenía que hacer un vivo y lo tenía anotado. No lo hice porque no tenía tiempo, tenía que atender clientes, gente que tenía. Y quería empezar. En aquel vivo me acuerdo que quería contestarle a Luciana Pecker, que había sacado una nota en página 12, en la cual hablaba de mí. La tengo acá y la voy a contestar en vivo. O sea, es decir, la leí sí, pero no tengo nada escrito. Lo que voy a hacer es esta nota. La pueden buscar, Defensores de lo Imposible se llama. Y esta chica empieza con un par de errores conceptuales. Arranca la nota diciendo, en la parte que está abajo del título, no sé cómo se llama en periodismo, pero tiene un nombre. Los sectores que promovían las dos vidas ahora atacan a las denunciantes de abuso sexual, cuestionan la legitimidad de la palabra de las víctimas e intentan hacer retroceder la lucha contra la violencia de género. Falso. El Frente de Derecha de sectores antiderechos, que logró frenar la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, también intenta intimidar a las chicas que buscan justicia frente a la violencia sexual y se oponen a la capacitación en género dentro del Estado. Bueno, una boludez tamaño baño. Como primera medida, atacan a las denunciantes de abuso sexual. No, nadie atacó a la denunciante. Nadie le dijo mentirosa. Lo que simplemente se dice es: no podemos condenar con tu palabra. Porque tenemos una garantía constitucional que es la garantía de la presunción de inocencia. Y ese estado de inocencia, que no es lo mismo que una presunción, me expresé mal, la garantía del estado de inocencia, ¿qué quiere decir? Presumir es dar por cierto lo que no es cierto. Estado es considerar que algo es de ese modo, no que lo simulamos. Entonces no es que se la ataca, simplemente, y tampoco es mentira que se cuestiona la legitimidad de su palabra, para nada. Su palabra es legítima, su palabra se tiene en cuenta y se utiliza para iniciar una investigación y luego deberá ser corroborada por el resto de los medios de prueba que el Código Procesal Penal prevé para arribar a una sentencia condenatoria. Luego habla de sectores antiderechos. No, papá, no somos sectores antiderechos. Somos sectores que defendemos otros derechos. Los únicos derechos que a ver, reformulo. Los derechos de la mujer a vivir una vida libre de violencia no es el único derecho que existe y opacó a todos los demás. Tenemos el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la defensa en juicio, el derecho a que se presuma el estado de inocencia. Miles de derechos. Entonces no es que somos antiderechos. Simplemente decimos sopesemos los derechos. En la gesta por defender los derechos de uno, no avasallemos los derechos de otros. Por otra parte, dice que el sector que logró frenar la aprobación del aborto legal, ningún sector logró frenar la aprobación de nada. Los senadores dijeron: muchachos, esto va contra la Constitución. Entonces, esta gente tiene que aprender que estamos en un sistema democrático y que nos podemos expresar en contra de su idea, porque pensamos diferente, simplemente por eso. Y por último, se oponen a la capacitación en género dentro del Estado. Me tienen los huevos al plato con la cuestión esta de la perspectiva de género. Porque parecería, la perspectiva de género es simplemente tener en cuenta el contexto de opresión que sufriría la mujer al momento de tomar decisiones judiciales, garantizar el acceso a la justicia, etc. La perspectiva de género no es prescindir de todas las garantías del ciudadano, no del acusado, del ciudadano, para condenar con la palabra de la mujer. Entonces, de momento que una mujer va a la OBD y le da una prohibición de acercamiento, de momento que ha dicho la Cámara Nacional de Criminal y Correccional
que en las causas de abuso sexual, por darse en un ámbito privado, son preponderantes las palabras de las víctimas. De momento que casi con la declaración de la víctima se llama indagatoria al imputado, no podemos decir que estamos en ausencia de casos de respeto a la perspectiva de género. Por otro lado, el otro día leí un informe de la Procuración General de la Nación que hablaba acerca de las condenas en las causas de abuso, y no quiero mentir en el número, pero muchísimo más de la mitad de las condenas por abuso sexual son de cumplimiento efectivo, penas de más de 15 años. Está acá el informe, a ver, lo voy a chequear y les digo exacto. Condenas por abuso sexual, informe. Bueno, como siempre, el perrito no hace su gracia cuando vienen invitados. Ténganme paciencia. Bueno, lo que pasa es que como... A ver lo que es este. Acá está. El 47% de los condenados fue enviado a la cárcel por más de 15 años. El 13% con sentencias hasta 5 años. Es decir, que tenemos si mis raquíticas habilidades matemáticas las conservo, tenemos un 57, un 60% de condenados a pena de más de 5 años. Con lo cual, creo que vamos a hablar de tener perspectiva de género. Bueno, sigue esta chica, vamos a esta nota, diciendo: los sectores neofascistas con líderes conservadores juveniles, neofascistas son ellos. Les explico por qué el feminismo es neofascismo. El fascismo es un movimiento político que ha sido de los más difíciles de definir, pero básicamente se trata de invocar a una razón emocional, censurar y atacar al que dice lo contrario y al que sostiene se va en contra del régimen. Y invocar mentalidad de manada. Bueno, a ver, esas son las que dicen, y victimizarse, por supuesto, característica del fascismo es victimizarse. Por ejemplo, la Alemania nazi, Hitler, cuando arranca con su maquiavélico plan, dice que los judíos estaban destruyendo el sistema financiero de Alemania. Estas chicas dicen, nos están matando. En lo tocante a la censura, a aquel que opina distinto, bueno, a mí me han pegado por todos lados, a Agustín Laje le pegan por todos lados, a Nicolás Márquez le pegan por todos lados, a cualquiera que piense distinto le pegan y no quieren que opine. Bueno, sigue siendo un sector neofascista con líderes conservadores juveniles, políticos apologistas de irse por la banquina de la mano dura, la homofobia y figuras mediáticas dispuestas a dar guerra y batallar en la pantalla por un país celeste sin libertades para las mujeres y abogados inescrupulosos junto a sectores católicos, bueno, bla, 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 bla. Mano dura, justamente lo que yo pido es garantismo. Lo que pido es que se cumplan con los derechos de los imputados, de los acusados. Entonces, lo contrario a la mano dura, es lo contrario, exactamente lo contrario. Aparte, y básicamente, las que piden que se condene con la palabra de la víctima o de la denunciante son ellas. Entonces, ¿quién quiere la mano dura? ¿Ellas o los que defendemos el garantismo? Bueno, después se dirige puntualmente a mí y dice: uno de los mayores ejemplos entre la ligación entre grupos antiderechos y pro violencia machista es el abogado Francisco Neto. La nena miente, no fue violada, dijo en su rol de defensor del futbolista Jonathan Fabro, que está preso por el supuesto abuso de su hijada, y al que el Tribunal Oral Criminal número 12 le negó un pedido de excarcelación.
Luciana Pecker. Yo no digo que no la miente. Lo dice el cuerpo médico forense a fojas 83 de la causa. Todavía me lo acuerdo, cuando dice que la nena tiene himen anular e intacto. Entonces, la nena, cuando dice que fue violada, miente. No lo digo yo, lo dice el cuerpo médico forense. Si hay algún problema, van y hablan con el cuerpo médico forense. Entonces, de nuevo, antiderecho. Papá, te estoy defendiendo el derecho de defensa en juicio. Lo que soy, al contrario, usted, el feminismo es antiderechos. Los únicos derechos que reconoce son los propios. Y hay que tener presente que nuestros derechos, que nuestros derechos son las obligaciones del otro. Y así como nosotros tenemos derechos, otros también tienen derechos y nosotros tenemos obligaciones. Así la persona que hace una denuncia, así como tiene el derecho a denunciar, que se ve en el artículo 174 del Código Procesal Penal, también tiene la obligación, o no la obligación, la carga en realidad. La diferencia entre una carga procesal y una obligación es que la carga procesal, si uno deja de hacer algo, pierde un beneficio, y en la obligación uno tiene que hacer algo si no tiene un apercibimiento. Entonces tiene la carga procesal de probarlo. Por otro lado, dice, esta semana en Twitter, por mí, puso la frase "son siniestras" en un video de una entrevista de Intrusos, refiriéndose a la abogada de Telma Fardín, Sabrina Cartavia, y además arengó. Pero vamos a poner con lo de "son siniestras". Esta chica, Sabrina Cartavia, dijo en Intrusos que, palabras más, palabras menos, vean el video, pero algo así como que la denuncia de Telma Fardín había sido hecha en el momento justo porque si avanzaba la causa contra Calu Rivero, eso iba a ser muy malo para las mujeres. O sea, ¿por qué digo son siniestras? Bueno, porque entonces empiezo a dudar de si la denuncia es real, si no es real. Aparte, esta cuestión de pensar como masa colectiva, de las mujeres contra los hombres. No se trata de las mujeres contra los hombres, o de las feministas contra hombres y mujeres no feministas. Se trata de garantizar los derechos del individuo. Si un hombre viola, tiene que ir preso. Si una mujer viola, tiene que ir presa. Que puede violar a una mujer, por supuesto. No uno es contra hombres contra mujeres, sino delincuentes contra inocentes. Es la cuestión. Por otro lado, bueno, después dice, además, yo arengué, ¿no? Si están en contra del feminismo, a enfrentarlos de los argumentos, sin miedo. Arenga. Que no se puede estar en contra del feminismo. No se lo puede enfrentar al feminismo. Menos con argumentos. A ver si todavía demostramos que son una falacia. Porque justamente ellos, a ausencia de argumentos, recurren a la posverdad, a planteos emocionales. Nos están matando. Perdóname, ¿cuántas veces te mataron a vos? Ninguna. Bueno, listo. ¿Mataron a otra? ¿Está bien? No, está mal, por supuesto que está mal. Ahora eso de nos están matando me parece una pavada bastante grande. Cortando con esta cuestión de la nota, les voy a pedir que me perdonen un segundo, me voy a retirar a buscar agua, porque tengo sed, ya vuelvo, no me extrañen. Ahora sí, de vuelta. A ver. La foto que publiqué ayer del prefecturiano, se dice prefecturiano a un miembro de la prefectura naval, no se dice prefecto, prefecto es una jerarquía en la prefectura. Del prefecturiano que lo mató la esposa, según surge de la noticia, le habría pegado 7 tiros. ¿Qué digo yo? Yo digo esto. Los medios tradicionales están como locos con las redes sociales. ¿Por qué? Porque han perdido la hegemonía de la información. El artículo 13, si no recuerdo mal, de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero puedo estar equivocado en el número, corríjame algunos si me equivoco, dice que es derecho del ciudadano dar y recibir información. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con las redes sociales, todos estamos ejerciendo ese derecho de dar información y de recibirla, y estamos quitándoles a los medios tradicionales la hegemonía que tenían sobre el control de información. Están locos, están volviendo locos, porque claro, ellos antes te controlaban tu opinión a través de eso, hoy no lo pueden.
Entonces, en una avanzada contra la proliferación de las redes sociales, ¿qué hacen? Dicen, hay fake news. Quieren hacer pasar las redes sociales como el reino de la noticia falsa. Pero, en esencia, y esto hay que hacerlo siempre en el derecho, si está escuchándome algún abogado y quiere recibir un consejo de mi parte, es que siempre quiera la esencia del instituto que analizamos. Por ejemplo, la prisión preventiva. No nos quedemos con lo que dice el 316, el 319 y el 312 del Código Procesal Penal. Analicemos para qué existe la prisión preventiva. Y en este caso también, no nos quedemos con que las noticias falsas son malas, que lo son, por supuesto. Analicemos para qué existen y qué es lo malo. Bueno, lo malo es que forman una opinión equivocada acerca de lo que está pasando. Es decir, una noticia falsa tiene como efecto nocivo que la sociedad se forme una opinión que no es adecuada. El mismo efecto nocivo... ¿Seguimos en el vivo? Sí. Bien, me llamó por teléfono alguien, no sé quién es. El mismo efecto nocivo que tiene... a ver, los medios tradicionales de comunicación consiguen el mismo efecto nocivo, es decir, de formar una opinión falsa de la sociedad, manipulando qué te cuentan y qué no, a través de la omisión de publicar noticias. Entonces, claro, ellos no te cuentan que una mujer mató a su marido y logran que vos pienses que la violencia de género, que ahora vamos a hablar de ese término también, la violencia de género es de la mujer hacia el hombre, nunca al revés. Y lograron lo mismo que se lograría con una noticia falsa. Es decir, manipular la opinión. Algún trasnochado por ahí me puso algo así como que yo acusaba... No, ¿qué me puso? Pero no me acuerdo, me puso algo que iba a tener el Instagram acá abierto y no lo tengo. No importa. No importa, ese tema es un tema menor. Bueno, después algo... Bien, recibo continuos comentarios de tal hizo tal cosa, se lo puede denunciar, tal hizo tal otra. Les quiero explicar un poco la diferencia entre denuncia, demanda y demanda, las diferencias en los efectos que provocan ambas y un poquito de teoría del delito para que sepan difamándolo. ¿Quién es el tarado que está llamando continuamente? No sé, me está poniendo nervioso. A ver, un minuto, hay que calmar un pelotudo. Espera. Va a ser así. Lo técnico que tenemos. ¿Arrancó de vuelta? Sí, parece. Sentate bien. ¿Arrancó de nuevo? Sí. ¿Estamos en vivo de nuevo? Sí. A ver, alguien que nos confirme si estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos bien. Sí. Perdón que tuve que hacer una triquiñuela con la conexión porque tengo un imbécil llamándome que no sé qué raro. Le estaba diciendo que vamos a explicar como primera medida la diferencia entre denuncia y demanda y cuándo algo es delito y cuándo no. Una denuncia es cuando nosotros vamos a un fiscal o un juez que investigue un delito que se cometió, que él lo investigue. La consecuencia de eso va a ser que a la persona la metan presa o le den una probation, una cosa de esa. Una demanda... ¿Qué pasa? Te sigue llamando. ¿Pero no está en modo avión? Sí, pero no importa, te sigue llamando el tatome ese. Debe ser algún No, estúpido. cortalo. En un segundito, ahora vamos a volver en vivo. Ah, me voy a romper las pelotas, Flor. ¿Sería en vivo? O sea, todo el mundo apunta el bulto en vez de... ¿Y por qué no me decís? ¿Y por qué te estoy diciendo habla, que sí? Habla. ¿Estamos en vivo? Sí, ahí ve la gente cómo son, ¿no? Así soy, sí. Insoportables. ¿Cuánto pasa, 300. Bueno, evidentemente el pelotudo que está llamando está entre nosotros, viendo el vivo y lo quiere cortar, se cree gracioso. Te hablo a vos que estás llamando, sos un pelotudo, porque ese teléfono que está ahí es para emergencias penales. No es para que vos rompas las pelotas haciéndote la... Hola, honesto. Así que, si estás llamando, no seas tan pelotudo, hazme el favor. Bien. Estamos en la diferencia entre demanda y denuncia. ¿Se ven mis pies? Sí. ¿Sí? Uy. Bueno, no importa, que se vean. Diferencia entre demanda y denuncia. Bueno, me preguntan a veces, uno de los chicos me preguntó
si lo que había hecho... ¿Cómo se llamaba? Flor, este que había pedido que cache una malla granada, algo así. Ah, no me acuerdo. Bueno, si lo que había hecho él era delito, ahora la verdad que no lo tengo acá, no lo tengo a mano para verlo, pero... A ver, yo voy a explicar muy someramente cuándo una conducta es delito. Sí, se están aburriendo, pero voy a explicar para que lo sepan. Para saber si una conducta es delito hay que pasarla por un filtro que se compone de 5 pasos. Un delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Empezamos por la acción. El delito no puede ser el pensamiento, delito no puede ser la conducta, es esencialmente conducta humana. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y que privadas de los hombres, que es un imbécil, que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, exentas de la autoridad de la magistratura. Es decir, las acciones de la Constitución. Las acciones que no ofendan el orden y la moral pública quedan reservadas a Dios. Por tanto, las acciones son las que son punibles. ¿Cuándo hay acción? La acción se define de modo negativo, para explicarlo fácil. Y entonces se dice cuando no hay. Cuando hay fuerza física irresistible, acto reflejo o estado de inconsciencia absoluta. En esos 3 supuestos no hay acción. Fuera de cualquiera de los supuestos hay acción. Es decir, si la persona que hizo algo, ya sea manejar un auto, ya sea disparar un arma, no lo hizo en estado de inconsciencia absoluta, mediando fuerza física o me olvidé el otro, bueno, o el otro que he dicho sin que me lo olvidé, cometió esa acción que es humana, es típica. Esto es lo más importante. ¿Qué quiere decir que la acción sea típica? Que está escrita dentro del Código Penal. Que dentro dice que esa conducta es delito. Por ejemplo, él se da reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años. Entonces, ahí tenemos una acción que es típica. El tipo se divide en tipo subjetivo, en tipo objetivo, elementos normativos del tipo, elementos descriptivos del tipo. Hay que ver básicamente que eso que hizo esa persona está escrito dentro del Código Penal. Como segunda medida, tercera medida, hay que dejar que esa acción sea que no haya ninguna norma que dé un permiso para que esa persona cometa la acción. Por ejemplo, si alguien viene y yo tranquilamente... ¿Qué pasa? Acá muchos están diciendo que se corta el vivo porque perdón la palabra, el estúpido está llamando a cada rato y se corta y es cualquier cosa. Probablemente sea una feminista, o un feminista, o un tarado que esté llamando, pero no te preocupes, imbécil. Ahora hacemos el vivo. Claro, pero eso que dicen que hay de mi celular o no sé. No, La madre. lo vamos a hacer desde la computadora. Ahora volvemos, ya volvemos, luego a la computadora. Estás transmitiendo en vivo. ¿Pero en vivo de vuelta? ¿Cuánto se da cuenta del 42? No sé, todavía no aparece. ¿Está apareciendo? De a poquito, esperando. ¿Cuánto va? No, 300, 400. ¿Y cuánto tenemos nosotros? 7000, ¿no? ¿Ah? Esto algo mientras se conecta la gente. ¿Cuánto conectamos? Casi 1000. Casi 1000, ya estamos, casi 1000. Al boludo que estaba llamando, ya está, papá, no podés conmigo, ¿entendés? Hay gente más poderosa y más importante que vos que no puede conmigo, menos vas a poder vos, pelotudo. Ahora sí, vamos a hablar de lo importante. Vamos a arrancar de vuelta teoría del delito, perdón. Acción. El delito es conducta humana. Si no hay una conducta humana, no hay un delito. Cuando hay acción cuando no hay no acción.
cuando hay no acción, o sea, cuando una conducta humana se puede decir que no es una acción importante para el derecho, cuando hay fuerza física irresistible, estado de inconsciencia absoluta y acto reflejo. Fuera de esos casos siempre hay acción. Lo que tienen que ver ustedes es si la conducta que está llevando a cabo la persona que quieren denunciar está escrita dentro del Código Penal. Lo que no está escrito dentro del Código Penal no es delito, puede ser otra cosa. Se puede hacer un reclamo civil, puede ser una contravención, puede ser una falta negativa, pero no es delito. Eso se llama que la acción sea típica. El tipo después se divide en subjetivo, objetivo, conglobante, etcétera, pero no importa. Después lo que tienen que ver es que la acción típica, es decir, el hecho humano, que no es ni por acto reflejo, ni por fuerza física irresistible, ni por estado de conciencia absoluta, y está escrito dentro del Código Penal, no esté permitido por otra norma, no hay una norma que permita hacerlo. Por ejemplo, a mí el mismo Código Penal me permite matar a otro cuando el otro me quiere matar a mí, que es la legítima defensa. Entonces decimos que hay acción que es típica pero no es antijurídica. Entonces dejamos analizar ahí. Si la acción no está permitida, tenemos que analizar si la persona tenía capacidad de culpa. Esto es la culpabilidad. Es decir, si esa acción que es típica y es antijurídica, es decir, ese hecho humano que fue ejecutado sin fuerza física irresistible, sin estado de inconsciencia absoluta. Lo voy a tener en vivo al pelotudo, ¿no? A ver. ¿Hola? Ah, sos un boludo más alegre de lo que yo pensaba. No contesta encima el boludo. Tenemos que ver si esa acción humana, que no fue hecha ni con estado de fuerza, ni con estado de conciencia absoluta, ni fuerza física irresistible, ni acto reflejo, típica y antijurídica, tenemos que ver si es culpable, es decir, si se le puede reprochar a esa persona. Y ahí tenemos que ver si la persona tenía capacidad de culpa, es decir, si podía comprender la criminalidad del acto, si podía comprender que su conducta era lesiva. Si lo puede comprender, vamos a la punibilidad, que ahí es cuando analizamos si hay excusas absolutorias, etcétera, que no tienen mucho que ver con esto, ya es un tema menos importante. Entonces, en ese punto es que tenemos un delito. Cuando tenemos una acción típica, antijurídica, culpable y punible, tenemos un delito. Ahí podemos ir a denunciarlo. Si no, no se puede hacer una denuncia. ¿Qué pasa? No. ¿Hay alguna pregunta, algo que me quieras transmitir? No. Entonces, dicho esto, vamos a hablar del tema del femicidio. Hoy alguien me preguntaba, espera porque ahora sí lo tengo acá. Ahora, mira, el boludo este hasta nos favoreció que te puedo acceder a mi Instagram. Alguien me preguntaba, espera, le voy a buscar. Julián Delgado. Laucha 1997, vos me preguntabas que te diga, opinión del término femicidio, ¿realmente mueren mujeres por ser mujeres? Voy a dar una explicación semi difícil. A ver, el delito de femicidio es ni más ni menos que un homicidio agravado. Está previsto en el artículo 80 del Código Penal y son los que tienen pena perpetua. ¿Estamos bien en vivo? ¿Todo bien, no? Bien. Es un homicidio agravado. Vamos a partir de esa base. ¿Cómo pueden ser los homicidios agravados? Bien, tenemos el inciso 1. Hubo una ley que fue la ley 26791, que fue la que reformó el Código Penal e introdujo el femicidio. Esta ley modifica el inciso 1, el inciso 4, el inciso 7 y el inciso 11 del Código Penal. Entonces, el inciso 1 dice que recibirá reclusión o prisión perpetua aquel que matara a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediante una convivencia. Acá lo que hace el código es legalizar una situación que se venía dando en los hechos, es decir, la gente ya no se casaba, vivía en concubinato, y si vos matabas a tu esposa era homicidio agravado por el vínculo. Si vos matabas a tu novia, no. Y es un absurdo. Se amplió el concepto de vínculo, digamos. Entonces, eso sí es una figura... Es bueno que haya agregado eso porque es, digamos, la conducta de una persona que mata a otra con la que tiene un vínculo es más disvaliosa, es más grave que la conducta de la persona que mata a alguien que no conoce. Aunque las dos son conductas malas, matar a una persona con la que tenés un vínculo es más grave, es más disvalioso. Entonces, en ese sentido,
celebro y aplaudo la reforma. Se amplió el concepto de vínculo. Después aparece el inciso 4, que es el más absurdo de todos, que dice que recibirá prisión perpetua aquel que matare a otro por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, este es un absurdo, o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Si alguien mata por placer, lo podemos probar a través de comunicaciones telefónicas, a través de la forma que mató, a través de tareas de inteligencia se puede probar. Si alguien mata por codicia, también se puede probar, porque a ver cuál era el beneficio económico que obtenía esa muerte, que es distinto a la promesa remuneratoria, pero no importa. Si alguien mata por odio racial, también lo podemos probar. Es decir, vamos a la casa a hacer un allanamiento, le encontramos una esvástica y decimos, bueno, mató al judío porque lo odiaba racialmente. Ahora, ¿cómo carajo probamos si alguien mata por odio de género? Y aparte, ¿quién mata por odio de género? ¿Quién mata a una mujer por ser mujer? Nadie. O la mata porque era esposa, o la mata porque le debe plata, o la mata por lo que fuere, pero no por ser mujer. Esto ya lo dijo Zaffaroni. O sea, ninguna persona, excepto un asesino serial, que mate a mujeres por ser mujer. De hecho, la única persona que se me viene a la mente que podría encuadrar dentro de esta figura es Jack el Destripador. Jack el Destripador mataba a mujeres prostitutas. No, y tampoco, porque Jack el Destripador no mataba a mujeres, mataba a prostitutas, porque la madre era prostituta. Pero no mataba a mujeres. O sea, nadie mata a una mujer por ser mujer. Entonces, es un absurdo y una conquista ideológica que se introdujo ahí el concepto de género. ¿Por qué? Porque si yo mato a una mujer por ser mi esposa, recibo perpetua por 80 inciso 1. Si la mato por ser mi novia, recibo perpetua por 80 inciso 1. Si la mato por ser mi mamá, recibo perpetua por 80 inciso 1. Ustedes van a ver en las carátulas de los expedientes que siempre es artículo 80, inciso 1, 4 y 11. Ahora vamos a ver el 11. Y el 4 lo meten ¿por qué? Porque dicen, bueno, no se aplica nunca, pero no importa, es una conquista ideológica. El feminismo ganó meter el concepto de género ahí, que es un absurdo. El inciso 11 tiene un par de bemoles, no está del todo mal, tiene un par de bemoles. El primer bemol dice que recibirá prisión perpetua el que mate a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. La primera observación que se le puede hacer es que también debería estar, o debería dársele prisión perpetua a cuando el hecho sea perpetrado por una mujer y mediare violencia de género hacia el hombre. Y ahora vamos a entrar en el concepto de violencia de género. Y Flor, haceme acordar que vuelva con esto, porque por ahí se me chipotea, me lo voy a explicar ahora. Yo recién les hablé de que un delito es una acción típica. Y dije que no quería entrar mucho en el tema del tipo penal porque es algo difícil de entender, sobre todo para los que no estudian derecho, pero voy a tener que entrar para explicar esto. El tipo penal, que son las conductas que están escritas en el Código Penal, básicamente contiene dos tipos de elementos. Los elementos descriptivos y los elementos normativos. Los elementos descriptivos son elementos gráficos que el sujeto puede percibir por los sentidos y que se definen a través del lenguaje. Por ejemplo, el que matare a otro. Matar es un elemento gráfico, percibimos por los sentidos cuando alguien está muerto y lo definimos por el lenguaje. El elemento normativo del tipo es cuando la conducta esa que está descrita en el Código Penal contiene alguna, valga la redundancia, descripción que para entenderla tenemos que ir a otra norma jurídica. Por ejemplo, el concepto de sustancia estupefaciente. ¿Qué es una sustancia estupefaciente? Bueno, es un elemento que es una sustancia estupefaciente, tenemos que ir al padrón del Cedronar, que establece cuáles son las sustancias prohibidas. Y el concepto de violencia de género es un elemento normativo del tipo. Tenemos que ir a una norma que nos defina qué es la violencia de género. El problema es que esa norma no existe. La ley 26.485, en su artículo 4, que por supuesto no me lo acuerdo de memoria, pero lo tengo acá porque ya me lo macheteé como Dios manda,
Dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, bla, 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 afecte su vida, libertad, dignidad, bueno, todas las cosas que sabemos que no hay que afectar. Pero hablan de violencia contra las mujeres, no de violencia de género. Entonces, por el principio de máxima taxatividad del derecho penal y por el principio de la prohibición de analogía y mal ampartem, es decir, no se puede hacer analogía entre las normas para perjudicar al imputado, no se puede, reitero, hacer analogía entre violencia de género y violencia contra las mujeres. Por cuanto es una norma inaplicable, por eso sabemos que es violencia de género. Ahora, todas y cada una de las sentencias, cuando hablan de violencia de género, refieren a este artículo y son sentencias inconstitucionales, porque están violando el principio de legalidad, el cual establece que la norma penal tiene que describir específicamente el tipo normativo descriptivo y no se puede hacer analogía. Ahora bien, tenemos que entrar en el concepto de violencia de género. ¿Qué pasa? Anda redondeando, porque la gente no entiende mucho. ¿No entiende mucho? No, hay temas y temas. Bueno, un día, a los que le interesen, me piden y les hago un vivo de este punto. Pero después hay también un ridículo, que es que, a ver, ¿quiénes son los que deberían, dice, que va a recibir prisión perpetua el que matara a una mujer cuando él sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género? ¿Cuándo hay violencia de género? Cuando hay denuncias de violencia de género ante la OED y demás. Ahora, ustedes fíjense el absurdo. Si hay denuncias de violencia de género contra la OED es del Estado y la OED hace que los jueces dicten medidas para evitar que la situación pase a mayores. Ahora, cuando el Estado no pudo proteger a la mujer, terminan haciendo responsable después al acusado del homicidio. Es decir, el acusado del homicidio, que está mal, tiene que ser condenado, por supuesto, si realmente cometió homicidio, el acusado del homicidio termina pagando por la inoperancia estatal de que el Estado no pudo prevenir ese homicidio. Creo que con esto agotamos un montón de temas. Todavía tengo un boludo llamándome. Acá preguntan... Voy a colgarle a este pelotudo. Y es llamada el número oculto. Te cuento que, flaco, no sé quién sos, pero te voy a denunciar por hostigamiento. Fíjate el artículo 52 del Código Contravencional. A ver, quiero entrar a las notas. ¿Te paso una preguntita? Sí. Preguntan de dónde sacaste el 96% de las denuncias. El 96% de las denuncias estaba en la página de la Corte. Y después de que lo dije, nunca más apareció. ¿Qué pregunta hay? Lo que te pregunté del 96% de las Ya lo denuncias. contesté. Bueno, ninguna otra. Espera, Te dicen qué opinas de Agustina Canfer. Agustina Canfer lo voy a denunciar por injurias. Así que prefiero reservarme las opiniones y hablar en la justicia. Un puntito más. Chan. Yo en su momento había dicho... Me está hablando Oscar, que debe estar en vivo. Sí. ¿Está acá? Sí. ¿Qué pasa, papá? Yo en su momento había dicho que había una denuncia, que había un vínculo entre esto de la denuncia de violación y el aborto legal. Que había dicho que se pretendía instalar... ¿Qué quiero, Oscarcito? A ver qué dice. Está zafo. Yo había dicho que se pretendía instalar... ¿Están morfando asado? ¿Con quién? ¿En dónde? Yo había dicho que se pretendía instalar... Vamos a vuelta con las denuncias de violencia de género. Yo había dicho que entre las denuncias de abuso sexual, en las cuales se pretendía instalar que no se podía dudar de la palabra de la víctima, y el aborto legal, había un vínculo. Es decir, si no se puede dudar de la palabra de la víctima, tenemos aborto demanda, porque la víctima va ante el médico, le dice me violaron y el médico tiene que abortar. Entonces tranquilamente la víctima podría mentir
y tener aborto legal de hecho. Muchos me dicen, bueno, pero el fallo FAL de la Corte ya dijo que eso tenía que ser así, que la víctima con solo ir al médico y decir que había sido violada, tienen que practicar el aborto. El fallo FAL de la Corte tiene un par de... El primer problema que tiene el fallo FAL de la Corte, uno es que decide en abstracto, es decir, para cuando los jueces tomaron la decisión, el niño ya había sido abortado, y no puede haber decisiones en abstracto respecto de cuestiones federales, lo dice la ley 48 del recuerdo ordenado federal, o sea, tiene que haber una cuestión actual. Y como segunda medida, que decide más allá de lo que piden las partes. Los jueces, si yo le pido una manzana y el otro dice no le corresponde, y mi contraparte dice no le corresponde la manzana, el juez tiene que decidir respecto de si me corresponde o no me corresponde la manzana. No puede decir, no, bueno, la manzana no, pero quiero una banana. No. El juez no puede introducir peticiones que las partes no introdujeron. Entonces, por eso el fallo FAL sería inconstitucional. Pero hay un punto que es que hace poco se descubrió el fallo que legaliza, de algún modo, entre comillas, el aborto en Estados Unidos es Roe versus Wade. En Roe versus Wade era muy similar a FAL. Una mujer dice que fue violada y pide que se le practique un aborto. Y entonces en Roe versus Wade, el juez le da el derecho a que se practique el aborto. Es un tema largo que no pienso explicar. Lo anecdótico de esto es que la abogada que representó a Roe, que era la mujer, hace muy poco, creo que fue en el 2015, reconoció que mintió acerca de la violación, que la mujer no había sido violada, pero que le pareció una mentira piadosa, por decirlo de algún modo, porque estaba defendiendo una causa justa. Entonces, en ese tipo de casos, es cuando tenemos que permitirnos dudar, siempre. Dudar, no de lo que dice la denunciante, pero sí de la culpabilidad del reo. Siempre, hasta que no haya prueba suficiente y no haya toda duda razonable, hay que dudar de la culpabilidad del reo y en su caso no condenarlo. Con esto, si no hay más preguntas, me retiro hasta el próximo video que no sé cuándo va a ser. Te hiciste la pregunta, de hecho. ¿Qué pregunta? Decí la pregunta, la escucho. Bueno, ¿La lambrada? sí. Que hables del qué pasó con Morandi, el tema de Jujuy, y bueno, no me acuerdo. Bueno, vamos a una. ¿Qué pasó con Morandi? Sofi Morandi, a mi entender, comete el delito de instigación a cometer delitos. Cuando una persona lanza una frase a un grupo indeterminado de personas, diciéndoles que hagan tal cosa, estimulándoles a que cometan delitos, esa conducta se encuentra prevista y reprimida en el artículo 209 del Código Penal, y yo realmente creí que eso debería ser denunciado. Hice la denuncia, si no recuerdo mal, está tramitando en el juzgado de criminal y correccional número 12 de la capital federal, y tengo fecha para ratificar esa denuncia el 5 de febrero. Es decir, creo que era el 5, pero sí, el 5 de febrero. Tengo que ir como que el juez de algún modo te dice vení y decímelo en la cara. Así que tengo que ir a decírselo en la cara al juez el 5 de febrero a las 10:30 de la mañana. Es un tema moral. Tema Jujuy. ¿Pero qué quieren saber de Jujuy? No sé, lo del gobernador ¿El juicio político? No, el tema de Jujuy yo con un grupo de personas le estamos pidiendo el juicio político a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, porque entendemos que su accionar estuvo fuera de todo protocolo, y porque entendemos que ha violado los deberes a su cargo. La Constitución de Jujuy, en el artículo 203, dice que se le puede pedir el juicio político a ciertos funcionarios que ella establece cuando violan los deberes a su cargo. El artículo 63 de la Constitución de Jujuy dice que uno de los deberes a cargo del gobernador y de los funcionarios es observar la Constitución Nacional. El gobernador de Jujuy, en algunas declaraciones televisivas, dijo que él había dado la orden de que se practique la interrupción legal del embarazo. Primero, él no puede dar esa orden, porque tiene que respetar la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, se incorpora la Convención de los Derechos del Niño, y la Convención de los Derechos del Niño dice que si es niño,
desde la concepción hasta los 18 años, desde la concepción. Entonces, al decir que se practique el aborto, no ha respetado la Constitución según mi leal y humilde entender. Ahora hay un tema que va más allá, porque lo que habría dicho el gobernador es que él se habría amparado en el fallo FAL para hacer eso. El tema es que el fallo FAL, ¿qué dice? Como primera medida dice que el fallo FAL es inconstitucional, en mi opinión, de la forma que ha decidido la Corte. Pero, suponiendo que apliquemos su lógica, el fallo FAL dice como primera medida que la decisión o no de abortar tiene que ser tomada entre el médico que practique la experticia y la parturienta. No mete al gobernador. El gobernador no puede venir y dar la orden de que se aborte. En segunda medida, el fallo FAL exhorta a los estados provinciales y al Estado Nacional a que implementen un protocolo para casos de aborto. Ese protocolo existe a nivel nacional. Ese protocolo establece que hasta la semana 22, ese protocolo existe y es inconstitucional, pero bueno, al margen de eso, existe. Y dice que se puede practicar el aborto hasta la semana 22. El punto es que la chica tenía 24 semanas de embarazo. Por tanto, aunque se aplique el fallo FAL, estamos por fuera del protocolo que se estableció en base al fallo FAL. Por tanto, estamos fuera de la Constitución. Por tanto, el gobernador con su accionar habría inobservado la Constitución Nacional y habría incurrido en un incumplimiento de sus deberes por violación al artículo 63 de la Constitución de la provincia de Jujuy, que es la que establece cuáles son los deberes del gobernador. Así que en los próximos días estamos haciendo un pedido de juicio político para que se lo destituya. Último tema. Dugan. Dugan, no quiero hablar de Dugan porque ha demostrado su bajeza con bloquearme y encima sigue hablando de mí. Si ve esto, lo único que le puedo decir es que si tiene un problema personal conmigo, los problemas personales, los hombres, no los arreglamos en televisión y en las redes sociales. Tiene mi teléfono, no es difícil conseguirlo. Yo la verdad que el de él no lo tengo, si lo tuviera lo llamaría. Nos encontramos y arreglamos los problemas personales que haya que arreglar. Así de fácil, no me parece que haya que recurrir a esconderse detrás de un teclado de la pantallita de un celular para arreglar problemas personales. Y tampoco sé por qué tiene problemas personales conmigo. Celos. Bueno, listo. Celos. Puede ser. Bueno, hasta el próximo vivo.